vivos, vamos a contarle un poquito a quienes están del otro lado, quién sos, cómo es cuáles son tus primeras imágenes de la danza y cómo es esto que tenés varias voces en vos, sí, tenés como varios lenguajes, así que contanos un poquito tu danza y tus geografías. Dale, dale, dale. ¿Cuánto tiempo tienes? Nah. Em, bueno, yo en realidad empecé a bailar recién, digamos, o sea, hace 6 años, yo tenía 19 años y empecé a trabajar en una milonga en Nueva York. Y ahí me pagaban en clases. O sea, yo vengo de la danza social, digamos. Era danza popular, danza social del tango, que ahí bailaba en Nueva York. Pero toda mi vida quería bailar. Me atraía la idea y sentía esa necesidad de expresarme. ¿Qué pasa? Yo fui a una escuela de varones. Toda mi educación, de los 6 años hasta los 16, era entre varones. Y no había espacio para bailar. O sea, me imaginaba que nuestra clase de educación física era con un tipo que vino del ejército, y estamos ahí con 7 años, planchas, lagartijas, o sea, no era... En esa escuela, por muchas razones, también me hacía mucho bullying, yo tenía mucho problema con el cuerpo, hasta hoy en día también con la columna, con los músculos. Me decían jorobado, me decían rengo, de todo, y no tenía una relación sana con mi cuerpo. Yo, de hecho, por mucho tiempo odiaba mi cuerpo, y yo peleé mucho con el tema de la salud mental. Y de hecho, el único acercamiento que tuve con la danza antes de los 19 era con mi abuela, que siempre me decía que me iba a enseñar las danzas griegas. Y ella bailaba de todo, y amo, no sé, por ahí la gente de esa época, porque, o sea, ella bailaba lo que hubiera, bailaba tango, bailaba swing, bailaba las danzas griegas, ella se animaba a todo. Y me dejó con esa inspiración. O sea, también, lamentablemente, nos dejó cuando yo tenía 12 años, em, pero me quedó con esa inspiración. También, como tirando a lo folclórico, me hizo amar a la mitología y la cultura griega. Que mi familia sí, o sea, vivimos en Nueva York, sigo teniendo mucha familia en Grecia, y yo siempre, mi abuela siempre me decía, Nick, no te olvides que sos griego, que viniste de Grecia. Y yo decía, no, pero ¿por qué? Pero no sé qué, pero ¿por qué estás en Estados Unidos? Y yo realmente estaba en Estados Unidos porque estaba mi abuelo, solo por eso. Así que ella me dejó con esas ganas de conocer la cultura, la danza, el arte. Y yo antes de empezar con el tango, sí me expresaba de otras formas. Siempre escribía, cosía, hacía disfraces siempre, todos los años para Halloween, hacía disfraces. Em, Así que siempre buscaba cómo expresarme, aunque no podía bailar, que no era como bien visto, digamos, no tenía ese espacio. Em, Respecto al movimiento, sí, yo competía por muchos años en esgrima, y eso era como mi primer acercamiento al movimiento, digamos, y bueno, hasta hoy en día, como mucho que he aprendido del movimiento y cómo concibo, cómo me acerco al movimiento, viene de ahí, y viene de los profesores que tenía ahí. Pero bueno, lo que tengo que decir es que yo desde chico escuchaba folk. Yo empecé o sea, tenía 11 años, 11 12 años y empecé a estudiar el idioma en el colegio, o sea, empecé con el castellano y ahí me gustaba, pero quería aprender más, quería usarlo más, quería aprovechar de tanta cultura, o sea, un idioma te abre las puertas a un montón de cultura y, o sea, escuchaba música, desde los 12 años casi solo leo en castellano. Em, en mi tiempo libre, o sea, para la facultad era otra cosa. Pero puse en Google música en castellano. ¿Y qué me salió? Julieta Venegas, Juanes, o sea, con música más tirando al pop. Pero fui de un artista a otro y encontré una cantante española que cantaba tango y folclore. Y de ella encontré el folclore argentino y yo no tenía idea que existían danzas, no sabía. Pero escuchaba cuecas, escuchaba bailecitos, escuchaba zambas, de todo, y me encantaba, me llenaba el alma, me ayudó en muchos momentos también.
que yo sufrí en esa época mucho con la salud mental, con eso también que decía el cuerpo. Así que siempre he llevado eso conmigo, el tango y el folclore y esas ganas de bailar. Y ahí, por muchas razones, dejé la facultad con 19 años, o sea, dejé por un año, y ahí dije, bueno, voy a hacer todo lo que me haga incómodo, todo lo que me ponga incómodo, me voy a acercar. Así que puse en Google tango argentino Nueva York. Y ahí salió el estudio, ahí empecé a bailar. Empecé con el tango y después ahí en las carreras solemos tener mucha más flexibilidad. O sea, yo a menudo que estudiaba el medio ambiente también podía estudiar danza. Así que recibí de estudios medioambientales, que sería como sociología o geografía, pero todo orientado al medio ambiente, pero también estudiaba danza clásica, estudiaba contemporáneo, danzas africanas también, lo que hubiera en la facultad, porque yo, o sea, en realidad quería bailar tango, pero no había, yo estudiaba en un bosque, en el bosque de Massachusetts, así que tenía que bailar como pudiera. Em, Así que tuve esa experiencia y después sí fui a Buenos Aires a estudiar en la UBA y también después a hacer una pasantía en la FADU, ahí todo en Buenos Aires, y empecé con el folclore, que había tenido como unas experiencias antes. Yo tengo una amiga, muy buena amiga, muy querida amiga, que es cantante de folclore, que hizo un concierto ahí en Estados Unidos y me invitó a bailar una chacarera, o sea, me enseñó algo, la forma académica, y ahí fue como la primera chacarera que bailé. Ella hasta hoy en día dice, no te olvides que era tu primera profesora de danzas folclóricas. Y en Buenos Aires sí quería conocer más, quería bailar. Bueno, por lo que lo conocen, fui a la Plaza de Dorrego, donde hay una milonga, ahí en Buenos Aires, y siempre pasa folclore también. Y yo vi alguien bailar, una pareja de varones bailar una samba, y me quedé fascinado. Y dije, no me voy a Buenos Aires sin aprender a bailar la samba. No hay forma. Em, y ahí empecé en una escuela, que era como mucho más libre, su estilo, se llama Folklore en Movimiento. O sea, amo su estilo, amo cómo bailan, amo su energía, cómo comparten, y eso me alimentó mucho, me formó mucho, pero también sabía que siendo extranjero tenía que aprender las formas académicas, digamos. Era como una necesidad también. Y también porque yo quería el contexto. Siempre para mí, o sea, empezando con la danza folclórica, era muy importante esa cuestión del contexto, la historia, la cultura. Yo no creo que sirva estudiar solo el movimiento, digamos. Siempre hay que estudiar la cultura que hay detrás y la historia, el contexto. Así que iba a la Biblioteca Nacional a estudiar, a leer lo que encontrara ahí. Y bailaba ahí, o sea, en esa escuela como más libre, que no era, o sea, que no es lo académico ni lo estilizado, digamos, es como otro estilo. Eh, o sea, todo tirando a la expresión corporal y después en una escuela mucho más académica. Eh, y ahí fui aprendiendo. Y bueno, esos serán los últimos años. Eh, Perdón, que empecé a hablar y bueno, lo que quieran saber, acá estoy. Bueno, es hermoso saber tu recorrido de cómo llegaste a las danzas folclóricas. Para nosotros llegar a las danzas folclóricas es nada, es bailar en un acto, acá en los actos de la escuela, ya está, entraste a las danzas folclóricas, entraste a su mundo y te genera rechazo por su disciplinamiento corporal o te genera mucho placer y empezás a Claro, indagar y a hacer tu propia búsqueda. Pero es muy loco que vos hayas hecho tu propia búsqueda para llegar y que hayas encontrado en las danzas folclóricas quizás el placer que encontramos nosotros también, que por más de que muchas veces renegamos del disciplinamiento corporal que hace las danzas folclóricas, digo, por más de que renegamos de muchas cuestiones de lo folclórico, hay algo del placer, del goce, del disfrute por el movimiento que logramos en una samba. Yo acabo de terminar de dar clase hace 2 segundos y cuando estás bailando estás en las nubes, digo, ese placer que nos generas, que lo hayas encontrado, digo, quizás también lo encontrabas si te encontrabas con otra danza, quizás lo encontrabas, pero es muy loco que hayas hecho esa conexión sin tener, qué sé yo, porque por claro, ahí si vos me decís, bueno, tengo familia
Argentina, y bueno, tenía esa conexión, pero no, la agarraste del aire, vino del aire esa conexión. Claro, y ahí salen varias preguntas, varias cuestiones que para mí son muy interesantes. Bueno, por un lado, o sea, no llegué desde lo nacional, no sabía que existía ese curso tampoco. O sea, yo justamente, como decís, llegué desde el disfrute, era lo emocional, lo sentimental, y yo la primera vez que bailé una samba fue pura emoción, fue como llegar a casa. No, yo me acuerdo que tomé ese taller, terminé de bailar, o sea, era como un taller de 3 horas con una muy querida amiga. Terminamos el taller, bailé mi primera samba y era como, bueno, nos casamos, o sea, lo único que nos queda con la pareja con quien bailaba. O sea, era una sensación tan fuerte. Y siempre me preguntan, o sea, acá en Argentina si bailo, me preguntan, bueno, pero ¿por qué las danzas folclóricas? ¿Por qué te gusta? No sé qué, pero si no sos de acá. Y como que tenemos tan arraigado esa cosa nacional que a veces olvidamos que son danzas hermosas, es una cultura hermosa y tan rica, hay tanto ahí, y como que a veces se nos olvida, digamos. Y digo, bueno, en primer lugar me gustan porque son hermosas, ¿no? Qué hermoso que nos devuelvas eso, y creo que un poco eso era lo que yo te quería contar al principio, que sentí cuando te vi en el vivo. Esa idea de refrescarnos, ¿no? Esta cosa de lo hermoso que tiene lo folclórico, digamos, de lo popular, el valor que tiene, más allá de los valores nacionalistas, el valor que tiene encontrarse con el cuerpo, el valor que tiene encontrar una identidad, algo que genere un colectivo, el valor que tiene bailar con un otro y encontrarse con ese otro y poder entrar en confianza, como lo propone una samba, o el valor que tiene bailar en ronda una chacarera y que se genere un disfrute colectivo. Nada, me parece que me Totalmente, volviste a traer totalmente. esa cosa fresca, que es hermoso, y decir, Claro. sí, ahí está. No, yo ojalá, no sé, hubiera tenido esa experiencia antes, digamos, o sea, en toda mi infancia, que no, ni con mi familia, o sea, no abrazábamos. No sabía expresar mis emociones, expresar cariño, usar mi cuerpo, expresarme con el cuerpo, conectarme con una comunidad, con una pareja, con alguien más. Y eso fui aprendiendo a través del folclore y el tango. Era ahí. Claro. Y ahora sí, o sea, vamos a abrazar, vamos a expresarme, no sé. Bailar Pero en me encontré paz, en el cuerpo, de otra forma. También. qué hermoso. Yo Bueno, si no ¿y tengo cómo que bailar con zapatos, no lo hago. bien. ¿Cómo fue que encontraste en todo esto, ¿no? En todo esto que se te presenta en este universo de las danzas, de lo folclórico, de esta cultura? ¿Cómo fue que encontraste ahí un vínculo con tu recorrido en lo que estudiaste sobre el medio ambiente? ¿Cómo fue eso que encontraste ahí, que podía haber una clave para repensar nuestra relación con el medio ambiente? Bueno, ahí dice, qué difícil de abrazar. Sí, o sea, terrible mi vida. Ahí hubo un antes y después. Em, bueno, yo, o sea, desde chico siempre me interesaba el medio ambiente. Y de hecho, el otro día pensaba cómo había llegado a eso. Porque soy de Nueva York, soy de la ciudad más cosmopolita, digamos, no tuve mucho contacto con el medio ambiente, pero siempre desde chico entendí la importancia. Y hasta el día de hoy, o sea, no soy muy de salir a la naturaleza, digamos, de hacer senderismo ni nada. O sea, lo respeto, me gusta a veces, pero soy muy de la ciudad, digamos, ese es como mi lugar. Pero siempre me interesaba, siempre entendí la importancia y siempre lo estudiaba. Desde chico, ecología, o sea, cualquier ciencia relacionada con el medio ambiente y también ciencias sociales. Llegué a la facultad y era como mi tema. Yo ya sabía que era lo que quería estudiar, que lo más importante para mí era algún día aportar a esa lucha, proteger el medio ambiente, proteger nuestro medio ambiente. Y eso para mí era lo más importante, estudiar para poder cambiar algo. Así que siempre estaba con eso. Después,
Cuando empecé con la danza, bueno, primero hasta voy con el tango, y ahí empecé a conectar lo académico, lo teórico con la danza, pero más desde el lado de la teoría queer, que yo en la facultad sí entré mucho más en ese mundo. Y me interesaba mucho el tango, era un espacio como muy rico para explorar eso. Así que la danza, y yo, o sea, no puedo ser solo bailarín, o solo investigador, o solo estudiar, digamos. O sea, para mí todo está vinculado, y de hecho el cuerpo es un lugar hermoso para explorar, para pensar, es otro conocimiento, otra memoria, hay de todo, otra forma de aprender. Y siempre en ese recorrido con el folclore, estaba pensando en el medio ambiente, se me destacaban, se me salían, o sea, yo estaba como muy consciente, escuchaba la letra, veía como la gente bailaba, como hablaba del folclore, eh, y notaba esa conexión, notaba que existía ahí, y fue algo que me gustó mucho, porque el tango sí es un género sumamente urbano. Sí, en parte de su historia, sí tuvo como cierta conexión con el campo, con el folclore también, pero más al principio, digamos, y de ahí se fue perdiendo. Pero en el folclore siempre estaba presente, y eso fue para mí algo que siempre me gustó del folclore, que siempre me atrajo. Pero después era un tema de, bueno, pasaba tanto tiempo bailando y tanto tiempo estudiando el medio ambiente, quería como más conscientemente conectarlos. Quería ver, bueno, qué vínculos hay. Y para mí, porque la gente no suele hablar del medio ambiente y de danza, parecen como cosas distintas, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo concebimos, cómo percibimos la cultura y la danza. Pero para mí es imposible pensar la danza sin pensar en el medio ambiente. Sus raíces son en el medio ambiente y nuestra conexión con el medio ambiente, para mí. Em, y por ahí con la transición a las ciudades fuimos perdiendo eso, pero para mí siempre está presente y más en el folclore. Así que yo quería conectarlos y una vez que empecé fue imposible sacar esa conexión. Cualquier cosa que leía, cualquier canción que escuchaba, literatura que leía, todo volvía al medio ambiente. Y yo siempre digo que por ahí en un momento yo sentí que estaba construyendo eso, ¿no? Que estaba construyendo este vínculo, pero para nada, es algo que ya existe, que siempre existía, que siempre era muy importante en el folclore. Por ahí vimos y el país vio más importancia a la parte nacional, o sea, en lo simbólico, por ahí dio más importancia a lo nacional, pero siempre estaba presente eso, eso del medio ambiente. Así que para mí es imposible no vincularlos. Y ahora como, no sé, camino dos pasos y pienso en otra conexión. Y creo que todos pueden también, porque es tan presente, tan importante. Sí, me quedaba pensando, ¿no? En este modo de construir el pensamiento tan de la modernidad y del positivismo, ¿no? Esta idea de escindir los modos de pensar, escindir el cuerpo, ¿no? El cuerpo no pensante, siempre la razón como pensante, y dentro de la razón pensar, bueno, las ciencias exactas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, y escindir y poner en frasquitos, ¿no? Fragmentar el modo de conocer. Volver al cuerpo también es darnos cuenta que somos biología, que somos cultura, que estamos atravesados y que nuestro modo y nuestro modo de percibir el mundo no es escindido. Yo no toco, no estoy acá solamente de modo racional y no estoy solamente de modo biológico, sino que estoy en esta cuestión integral. Entonces pensaba, claro, estamos tan escindidos que por eso nunca vimos la relación, o no, o ahora digo, recién podemos pensar la relación entre corporalidad, danza, movimiento, Pero, poesía, de lo folclórico y naturaleza, ¿no? Pero es totalmente. seguramente que si nos pensamos nuestro cuerpo está así, es parte, es medio ambiente también, ¿no? Y también en eso pensar y quitar las jerarquías
para también tener un lugar más amable de relación y vínculo con el ambiente. Exactamente, exactamente, perdón. Estaba ahí también leyendo los comentarios. Qué bueno que Bien. estén participando también. Hola a todos. Sí, no, totalmente, totalmente, totalmente. Y siempre ha sido como muy presente eso. Y un proyecto sobre el folclore en la danza clásica, sobre todo en el periodo romántico y clásico. Y algo que me fascinó primero, si vas a la historia, si preguntas a alguien de dónde vino la danza clásica, todos te van a decir los cortes europeos, italiano, francés, todos te van a decir eso. Lo que no van a decir, o sea, siempre hablan de la danza clásica como si saliera del aire, ¿no? ¿Qué danza hubo antes? ¿Cómo bailaban antes? O sea, no era que un día alguien pensó, bueno, voy a inventar la danza clásica. No era así, ¿no? Vinieron de danzas tradicionales, justamente de Europa, que estaban muy conectados con, bueno, primero lo folclórico, pero también, como acá, los ciclos rituales y agrarios que existían allá, ¿no? Que bailaban en festivales, por ahí, o sea, tuvo esa influencia. Y no podemos, o sea, sí, para mí la danza clásica es un ejemplo de algo que hemos, justamente como decís, ascendido del medio ambiente, ¿no? Porque en toda esa búsqueda nuestra idea era separar el humano del medio ambiente, ¿no? Porque justamente estar conectado con la naturaleza era un señal de, de no ser civilizado, ¿no? La civilización era separarse del medio ambiente y nuestra búsqueda siempre era probar y mostrar que no éramos parte del medio ambiente. Y justamente el folclore tiene esa historia, ¿no? Que la idea era recopilar, ver qué eran las supervivencias de un otro, ¿no? De grupos que formaban parte de la nación, pero que eran como un punto de partida, ¿no? Y era prueba de cómo nos íbamos alejando del medio ambiente. Así que desde el principio también los folcloristas reconocían esa conexión y conscientemente se iban alejando. La idea era separarnos de eso. Y algo hermoso con el folclore para mí, y sí podemos problematizar el término folclore, y por qué decimos folclore y no danza popular y no sé qué, pero lo que llamamos folclore ahora, aunque llegue y aunque ha llegado a las ciudades, nunca perdió esa conexión. Para mí es como una prueba de ese vínculo, que nunca lo perdimos, que somos medio ambiente, ¿no? Que el medio ambiente no es solo, como alguien dijo acá, no es solo ecológico, o no es algo aparte, no es solo, como decías, de las ciencias naturales, sino algo que es parte de nosotros, que somos eso, ¿no? Y eso es algo que veo que el folclore puede, y lo hace, pues lo puede reivindicar esa conexión. Ujú. Ahí dice, no es la danza, sino las danzas, sí, es en la diversidad de las danzas, estamos usando el genérico danza, pero sí hablamos de danzas, y en Claro, de particular danza, estamos hablando de totalmente. danzas folclóricas o populares, y en eso abrimos el espectro, por supuesto, a un montón de posibles danzas, de danzas posibles. Eh, Totalmente. que sería muy largo definir qué serían las danzas folclóricas, pero sí, ahí vamos. Y en esto que traes esta idea de, bueno, nos genera otro vínculo con la naturaleza, y decías recién también algo que me parece importante, ¿no? Esta cosa de que construimos desde la razón y apelamos a la razón como el gran modo de la modernidad, digamos, pensar que la ciencia y la razón son la gran verdad, y en detrimento de otros modos de pensamiento, ¿no? Y de decir, bueno, el pensamiento místico, hablando de un modo de pensamiento que es
inferior, ¿no? El pensamiento místico, el pensamiento que está ligado a los ciclos de la naturaleza, a los ciclos, digo, como todo ese pensamiento, si no está fundamentado científicamente, si no pasó por un proceso de comprobación científica, es un modo de pensamiento y un modo de ver el mundo inferior, ¿no? Y ahí es cuando se construyó culturalmente también una división entre quienes piensan con la razón y la ciencia y quienes piensan desde un lugar místico ligado a la naturaleza. eh, y en eso nuestras culturas originarias, ¿no? Quedaron con ese pensamiento inferior, signadas y cindidas, como si ese modo de pensamiento fuera inferior para nuestras sociedades, ¿no? Estoy haciendo un mapa de eso, no estoy reafirmando eso. Y un Sí, poco sí, lo sí. folclórico, al estar ligado, aunque no parezca, aunque nuestra nación haya dicho, no, lo folclórico es criollo, gaucho y patriarcal, tenemos todavía, y lo tenemos en los cuerpos, y lo tenemos en nuestra poética, y lo tenemos en nuestros ritmos, un montón de información de pueblos originarios, de lo afro, que tienen un modo de pensamiento que no es cientificista, sino que es ligado a la naturaleza. Eh, entonces, bueno, también eso, ¿no? Cómo viene ligarse a la naturaleza con lo folclórico, porque también nos liga con un modo de perspectiva y de pensamiento otro, que no es el de la comprobación y el método científico. Sí, 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 y en realidad estamos viviendo en un mundo donde vemos que la ciencia no alcanza. No, solemos decir ahora, bueno, pero ellos, o ese partido, o no sé qué, no creen en la ciencia, ¿no? Y estamos en un mundo donde no es suficiente tirar hechos, ¿no? Datos científicos, porque la ciencia en realidad no es objetivo, nunca era objetivo, ¿no? Siempre tenía objetivos, siempre tenía ciertos valores, y depende de quiénes, no que tenemos robots que hacen la ciencia y no tienen sus propios valores o ideas, ¿no? Somos humanos también, son todos humanos, los cientistas son humanos, y viene de ese lado también, y tenemos que criticar la ciencia siempre y valorar otros métodos de pensar, otros conocimientos, otros pensamientos, pero también ver que nuestra crisis civilizatoria, lo que estamos viviendo, no es cuestión de solo eh, apoyar la ciencia, no, hay otras formas de sentir, no es suficiente solo decir, bueno, tenemos un problema con el medio ambiente, hay que arreglarlo. Porque nosotros también somos humanos, sentimos, pensamos, ¿no? Y cómo llegamos a una persona. Y la danza puede influir mucho en eso, ¿no? Justamente cambiar opiniones o inspirarnos o darnos alivio, ¿no? Tiene muchas posibilidades en lo cotidiano, en las luchas, en lo revolucionario, en todo. Yo ahí quería contestar a Marilia que preguntó por qué el medio ambiente y el concepto del medio ambiente, si lo tomo de algún lado. Uy, perdón. Ah, sí, ahí quería decir que, bien, el medio ambiente para mí viene por muchos lados. O sea, por uno, es una forma de pensar. Y yo vengo de lo que llamamos allá los estudios medioambientales, que también es como una escuela muy particular de pensamiento, de academia, de teoría. Em, y por un lado es una forma de pensar, ¿no? Y tiene que ver con cómo todo está conectado. O sea, estudias el medio ambiente y no hay lugar para separar las ciencias o los conocimientos o las personas, ¿no? Está todo vinculado. Así que por ahí, o sea, por un lado, el medio ambiente para mí es una forma de conectar todo, porque todos estamos dentro de ese entorno. Por otro, podemos decir que el hombre y nosotros y las personas somos parte también del medio ambiente, ¿no? Que no existimos sin el medio ambiente
no es posible solo dominar o solo separarnos, como hemos creído. Em, Así que podemos decir eso y bueno, llegás a eso y decís, bueno, pero si somos todos medio, o sea, si todo es medio ambiente, ¿qué importa el término medio ambiente? Yo sí lo uso a veces para indicar esos aspectos que nombramos más naturales, ¿no? Que el medio ambiente es lo natural, pero también entramos en la cuestión de, bueno, ¿qué es natural? Estamos viviendo en un mundo donde todo está afectado por por la sociedad, por la cultura, por la civilización. Quedan muy... Hola papá, desde Nueva York. No sé si nos entiende, pero estaba intentando, así que gracias por Lo acompañarnos. saludamos. Eh, que hablamos mucho del antropoceno, ¿no? Que estamos viviendo en una época, en una era donde los, la sociedad humana toca todo, afecta todo, por ahí controla todo o ha cambiado todo. Eh, Así que el medio ambiente uso, por un lado, por esa escuela de estudios, también por esa cuestión de lo natural, que también obviamente podemos problematizar un montón. Y también para, o sea, usando ese término, entramos en esa cuestión ya de esa separación, ¿no? Del humano, de su entorno y de la naturaleza. Em, Así que en un mundo ideal no hay extinción, ¿no? En un mundo ideal somos el medio ambiente, somos la naturaleza, pero no hemos llegado a eso. Así que para mí lo uso más que nada para reivindicar esa parte, para evocar esos elementos. No, que sí, cuando entramos, según que entremos, todos podemos de una forma u otra conectar al medio ambiente. Todo, que vino de esto, de esto, de esto, no sé qué, que por más etapas que haya, mantiene ese vínculo. Pero lo uso más que nada para evocar esos elementos. Ujú. Sí, Espero que te entiendo eso se que haya un poco tiene entendido. que ver con pensar lo no humano, digamos, usar la palabra medio ambiente. Entiendo también la pregunta de Marilia, que es antropóloga, entonces está buscando como la referencia de qué corriente viene la idea de medio ambiente. Muy probablemente tenga otra traducción, porque también muchas veces para nosotros medio ambiente está muy ligado a lo que pensamos, a que estudiamos en biología, medio ambiente Claro, como claro, claro. naturaleza, hábitat, y viene muy desde de lo escindido. Entonces, por ahí, igual Marilia y vos se tienen que conectar, sí o sí, yo ya Claro. se los dije, se tienen que conectar porque Marilia ha pensado todo su trabajo, su tesis en función a Patio del Indio Froilán, danza y desmonte. Así que ahí hay algo que tienen que pensar juntos. Así que Sí, no, empiecen por que yo ahí ahí, vi la empiecen por charla, ahí. me encantó la idea, todos los temas que surgieron, me encantó y bueno, me encantaría. Em, Sí, se sí, tienen que juntar ahí a compartir ideas y un poco esto que trae Marilia, bueno, de pensar de dónde viene el medio ambiente, es muy difícil porque hoy estamos, pero me parece que está bueno pensar de decir, bueno, es una categoría analítica, se trae como categoría analítica para pensar lo no humano. Si esa fragmentación existiera, digamos, sabemos que no es tal así, pero para analizar y pensar y en eso claro. pensar para esto que vos decís al principio, yo quiero estudiar para proteger ese medio ambiente, ¿no? Esas categorías analíticas tienen una función, hacer algo con ellas. También yo tengo que decir que no es solo algo analítico, digamos, sino también comunicativo y algo Ujú. que evoca, digamos. Si yo digo medio ambiente, la gente va a pensar en cosas en particular también, y eso es lo que, si digo folclore y medio ambiente, quiero que alguien lo vea y quiero que lo vea y piense en
bueno, ¿cuáles pueden ser esas conexiones? Ah, pero nunca pensé folclore y medio ambiente. No, que es algo, sí, por ahí, si escribo algo académico o teórico, sí, por ahí entro en, bueno, compliquemos todo, o sea, deconstruimos y para volver a construir. Em, pero, o sea, sí existe esa distinción y quiero que la gente piense en eso. Y que todos que están ahí también piensen en esa conexión. Seguro, seguro. Y alguien dijo que nuestro movimiento está, claro, se construye en contacto con el paisaje. Totalmente, totalmente. Y algo que me encanta escuchar es sobre todo por ahí los bailarines más tradicionales. em, ¿Cómo hablan de esa conexión? ¿Cómo va? Por ahí yo tengo unos profesores de La Rioja y ellos hablan del paisaje, cómo influye a su danza, ¿no? No pueden pensar la danza sin eso. Y es eso que quiero reivindicar, que quiero que todos exploremos. Sí, totalmente, totalmente. Ujú. Bueno, Bueno, ahí, si todos, calculo que todos están leyendo el comentario de la compañera, está diciendo que hay una movida de danza contra el fuego. sí, Eh, También charlábamos, bueno, con Nico en otros momentos, también acá se ha hecho todo lo que es el trabajo de el monte que marcha, digo, hay como muchos espacios en donde la danza, específicamente la danza, porque es el universo que está investigando Nico, más allá de que todo lo folclórico, podríamos pensar otros aspectos de lo folclórico o de lo cultural que se ligan a pensar el medio ambiente, pero digo, hay algo de la danza y de lo corporal, y que es el cuerpo el que conecta, ¿no? Pensar que es el cuerpo el que conecta, porque es el cuerpo el que está afectado por tener menos oxígeno, el cuerpo el que está afectado por te llegan las llamas del fuego, es el cuerpo el que está afectado y es también el cuerpo el que danza esa afectación, ¿no? Y sí es una elección y una decisión, también un posicionamiento, digo, en este sentido de la compañera dice, hay todo un posicionamiento, el arte es político, el arte, esa idea de que el arte es autónomo, creo que es algo que también se ha caído, es parte de las fragmentaciones de la modernidad, el arte, en su deseo o en su contenido o en su modo de hacer o en el mismo hecho de ser arte y ya construye una política más sí, sí, sí. evidente o menos evidente, posicionada o no, pero Claro. sí genera una política, ¿no? Y en esto hay muchas decisiones, ¿no? Hay decisiones de danzar para construir un discurso, para decir, para expresar eh, el rechazo al desmonte, el rechazo a los modos políticos en los que se están manejando los incendios. Bueno, un poco hay toda una movilización que son uno de los modos de interacción de la danza con el medio ambiente, con pensar las problemáticas del medio ambiente. Hay como un montón para decir, perdón, que ando pensando como mil cosas, pero bueno, ay, nada, ¿dónde empiezo? Bueno, encantó este comentario, obviamente que dice, claro, claramente el arte es intrínsecamente político. Y algo que muy lindo de este espacio, y algo que me encantó de ver, las charlas, de cancelar mi Netflix para mirar todas las charlas de Danza Fértil, eh, era preguntar y cuestionar qué política. Porque si el arte es intrínsecamente político, siempre tenemos creo que tenemos la obligación de pensar qué política, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando o promoviendo con la danza o con el arte? ¿Por qué? ¿De dónde viene también? Y justamente lo que estamos viendo y algo que vamos charlando y que van charlando en todas las... Dame 2 segundos que me entró el perro acá y es medio ambiente, pero se porta mal, así que lo tengo que sacar.
¿Cómo están? Gracias por Va, participar, por estar, por comentar. Me encantan los comentarios, que participen. ahí va, ahí Bien, va, ahí voy, y ahí voy. ahí estamos. Sí, 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 sí. Perdón, que me encantan los comentarios, me encanta que participen. Yo tengo un muy buen amigo que durante la cuarentena dio una clase sobre el folclore y la danza en los actos escolares. Y algo que él preguntó a todos sus alumnos que me quedó era em, qué, em, qué ideas y qué esquemas estamos replicando en los actos escolares y en la danza y por qué ahora, ¿no? Porque obviamente tenemos estructuras, tenemos ideas tradicionales, y digo tradicional, ¿no? En el sentido de, bueno, que tenemos una tradición académica dentro de la tradición folclórica, o sea, hay toda esa cuestión. Pero tenemos esas ideas, esas historias que vamos replicando. Y la cuestión, ¿por qué? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Y uno puede decir la nación, que es muy importante la nación, pero también yo creo que, y por un lado, ¿por qué el folclore sigue existiendo? ¿Y por qué seguimos bailando? ¿No? Porque no es solo o sea, es una parte importante, ¿no? Preservar o conservar la historia, pero también tiene otra resonancia en nuestros cuerpos ahora y en nuestras ideas. ¿Y por qué seguimos bailando? Yo creo que ese vínculo con el medio ambiente es una parte muy importante, que justamente que alguien decía que hay hoy en día movimientos que vienen desde ahí, pero yo creo que siempre existió y eso es algo que quiero resaltar, no solo con la investigación, sino también con otros proyectos para hacer que todos pensemos, porque, bueno, voy a dar un ejemplo, perdón que voy como saltando de tema en tema, voy a dar un ejemplo que el Papa Francisco hace, creo que como 5 años, escribió el Laudato Si, una encíclica, según como una carta a toda la religión, al catolicismo. Y no soy creyente, o sea, no crecí con esa tradición, pero me hizo pensar mucho. ¿Por qué? Porque siempre pensamos, imaginamos lo cristiano como bueno, lamentable ha sido una tradición. No quiero meterme la pata, no quiero que nadie me cancele por lo que voy a decir, pero lamentablemente tiene una historia de dominación, no solo de personas, sino también de naturaleza, más allá de su rol en la vida cotidiana y la gente que lo sigue, y para quienes es importante, ¿no? Pero digo, más que nada en la parte institucional. Pero ha tenido un rol en esa justificación, en esa separación de naturaleza y el humano. Y él en la encíclica reivindicó la tradición medioambiental dentro de el catolicismo. Justamente leyó la Biblia como un texto medioambiental que llamaba a nosotros, o sea, nos obligaba o nos decía que había que cuidar en la naturaleza, ¿no? En nuestro mundo, el mundo que nos dio Dios. Y eso sí me fascinó, porque no era que inventó otra tradición, no fue las mismas fuentes, por ahí las mismas personas, justamente a San Francisco, y encontró esa tradición. Y eso para mí es un poco lo que podemos hacer con el folclore también. Porque si bien hoy en día tiene más importancia, por ahí tiene más importancia esos movimientos conectados más al medio ambiente, es un tema y es una búsqueda que siempre existió en el folclore. No solo, o sea, todos, claro, vamos hablando de la conexión, de cómo el movimiento viene del medio ambiente, de cómo podemos pensar la construcción del folclore desde el medio ambiente, pero también en su rol después, digamos, siempre ha tenido un lugar lo medioambiental. No es algo que vamos solo construyendo hoy en día. Y por eso para mí es importante esa búsqueda
no solo mi búsqueda, mi investigación, sino la búsqueda de todos, de pensar, de ver, de interpretar las letras, de ver cómo eso siempre existía y existe en cada uno de nosotros, em, y lo podemos usar como una base histórica para otro movimiento, ¿no? ¿Para qué vamos a usar el folclore hoy en día? La nación puede ser una parte, pero también puede ser esa conexión con el medio ambiente, puede ser conexiones transnacionales, ¿no? Porque esa misma búsqueda existe en otros países. Esta misma cultura existe en otros países. Yo estoy acá en Salta, donde está muy fuerte toda la conexión boliviana, ¿no? Por más que, o sea, hay personas que por ahí lo niegan. Yo salgo de mi casa y veo a la gente bailando saya, ¿no? Tenemos esa conexión, esas conexiones transnacionales, no solo en Latinoamérica, sino también con Europa, que hay cosas parecidas. Perdón que vi como tantos comentarios ahí que también quería contestar. Pero nada, yo quería resaltar eso, decir que siempre ha existido eso, y como el Papa hizo con la religión, podemos hacer otra búsqueda, resignificar, reinterpretar, buscar otras fuentes. Siempre existía, también sugiero que todos leyen por ahí la literatura folclórica también. Digo, la literatura, como bueno, en 1905, Ricardo Rojas escribió El país de la selva, que para mí tiene un pasaje fascinante, que me encantó, que yo voy a volver a leer como mil veces, que es un encuentro entre el poeta, o sea, el escritor, y el supay, como esta idea o sea, de un demonio, del diablo, pero no me acuerdo la palabra, mixta, digamos, entre tradición europea y indígena de alguna forma, es como un demonio criollo. Y habla justamente en 1905 de la destrucción de los bosques, ¿no? Advierte al humano de lo que va a pasar. También habla de o sea, de algo que realmente va a venir como 40 años después, la urbanización rápida, súbita en Latinoamérica y todo el cambio que se va a implicar. Eso en 1905, no antes, como una gran parte de la movida tradicionalista y folclórica. Nada, para mí es sumamente importante esa búsqueda de fuentes, de otras ideas, de ver cómo ya existía. Bueno, perdón, hablé un montón. Es tanta cosa. Me quedo pensando en dos cosas, pero primero voy a decir que quedan 3, 4 minutitos, reconectamos, Una. así que todos los invitamos a reconectar, así seguimos un ratito más, porque yo por lo menos tengo como 50 cosas para pensar y decir. Y una de No, las qué cosas bueno. que estaba pensando en una frase de una samba que me encanta, que dice, está hablando de los hacheros y dice, si va a echar un quebracho, eh, llora su sangre primero. Ese modo de pensamiento, que un poco es el modo de pensamiento del campesino, de la ruralidad, de otro modo de interacción con la naturaleza. En esa pequeña frase, el poeta está poniendo, que es de Maturana, está poniendo esa relación otra con la naturaleza de si va a echar un quebracho, llora su sangre primero, ¿no? Esta relación con la naturaleza que no es la extractivista, la de no me importa nada y le voy a la naturaleza y no me importa nada por la ambición, sino, bueno, de trabajo la tierra, ¿no? Trabajo con la tierra, pero hay algo de mí que también siente que es parte de esa tierra y que llora su sangre, está llorando ese árbol, está llorando mi sangre, ¿no? Me parece que un poco es en esa poesía está esta otra relación que podemos tener con la naturaleza. Totalmente, totalmente. No sé si ya cortamos o si... Hagamos esto, cortemos y reconectemos, así no se nos corta repentinamente. Los invitamos a que se sumen un ratito más, charlamos un ratito más porque nos quedan algunas ideas por desarrollar. Intriga. Vamos, tras noche.
Así que nada. Bueno, habíamos quedado un poco en esta idea, ya quedamos con Mariela, lo tomamos, ya después te escribo Mariela, pero habíamos quedado un poquito en el anterior pensando un poco esta idea de este modo de pensamiento relacionado a la naturaleza, que por ahí evocaba una, pero podríamos hablar de miles de letras y poesías, de canciones que trabajan con esta interacción, digo, para traerlo en un modo evidente, para evocarlo de un modo evidente, pero ya la corporalidad, una compañera recién en el anterior decía, bueno, los nombres de las danzas, y pensar el pala pala, por ejemplo, ¿no? El pala pala como esta danza que evoca el movimiento de los pájaros y habla de pájaros y este encuentro de pájaros, o sea, no es que está hablando de eso, está ligando la corporalidad a eso, ¿no? Está pensando los brazos como alas, eh, podríamos pensarlo corporalmente en la danza y en las poesías. Tenemos miles de ejemplos también Mil, en la poética mil. folclórica sobre este vínculo con la naturaleza, que es un modo de vincularse que no está tan escindido, ¿no? Tan fragmentado. Claro, claro, y yo, hay como tantos caminos, tantas cosas por decir, pero algo que sí quiero decir a todos es que piensen en eso, ¿no? Que piensen en esas conexiones y que sepan que son importantes, ¿no? Más allá de que la conversación nacional sea de la nación, sea de, bueno, cuando bailamos tiene que ser de conquista, ¿no? Que puede ir mucho más allá de eso. Puede ser de festejar, puede ser de pensar nuestra conexión con el medio ambiente, con la pacha, puede ser yo bailo y soy fuego, soy tierra, soy agua. Y eso es importante, existe, no es algo que estamos inventando, tiene una historia, tiene un largo recorrido, por ahí un recorrido mucho más largo que lo de la nación, que no digo que no sea importante, porque o sea, es importante y existe en la danza, pero es importante eso y es un lugar desde donde podemos bailar, ¿no? Cuando bailamos, yo siempre pienso, bueno, bueno, para mí siempre es difícil esa cuestión. Por mucho tiempo yo no quería bailar malambo, porque yo siempre vi esa expresión de, bueno, virilidad, masculinidad, de fuerza. Y yo la verdad siento que no me da eso. No soy ese tipo de bailarín. Y algo que me encantó en esta cuarentena era bailar y aprender de varios malambistas que por un lado dicen que son bailarines, ¿no? Que afirmen que el malambo también es danza y también es expresión. Eso por un lado, y también decir que hay otras formas de bailarlo, que no tiene que ser solo el estereotipo, ¿no? Y hay otras formas de expresarse. Por eso también me encantó, pero me encantó y me inspiro todos los días, el campeonato de malambo femenino. Porque yo sentí, y era mi percepción al menos, yo sentí que no había como una figura o una idea tan fija, ¿no? Que todos iban explorando y proponiendo que hubo como más flexibilidad para expresar, para expresarse, para explorar. Y bueno, lo que hizo la ganadora para mí pareció la cosa más zarpada del mundo. He visto el video mil y un veces porque me mostró que hay otras formas de bailar el malambo, que se puede bailar, ¿no? Que puede ser expresión. Um, y yo pienso mucho cuando bailamos, qué es lo que estamos bailando? ¿No? Puede ser ese juego romántico, pero bueno, si yo bailo con mi abuela, tiene que ser otra expresión. ¿No? Vi un video también, por ahí muchos lo han visto también, no me acuerdo cómo se llama el bailarín, pero era un bailarín que bailó una samba con su abuela, que cumplía 90 y pico años, y era el video más hermoso del mundo. La ternura que te causaba, no, es un video tremendo, pero no es ese juego romántico, no es cariño, es cultura, es compartir, ¿no? Compartir bailando. Y puede ser entre personas, puede ser entre personas alabando, o pensando
o rezando al medio ambiente o algún elemento medioambiental, pero para mí siempre está bueno ver qué son los paradigmas, qué son las ideas que bailamos, preguntar por qué las bailamos, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué hace? ¿De dónde vienen? ¿Qué dejan afuera? ¿Y a quiénes dejan afuera? ¿Y cómo podemos cambiarlas? ¿No? Para mí siempre es sumamente importante también saber y conocer qué es tradicional, también qué es tradición construida, que siempre existe también, pero estar consciente, yo soy un bailarín queer, ¿no? Yo no puedo ser no queer, digamos. O sea, siempre estoy buscando salir de formas, salir de reglas, eh, y eso es algo que me ha brindado la danza, ¿no? Poder investigar y poder pensar, bueno, dos personas nos encontramos en un cuadro, un círculo, un espacio, una peña, una milonga. ¿Qué pasa? No, hay una conexión. ¿Y hasta dónde va? ¿No? ¿Por qué bailamos? ¿Qué sensación bailamos? ¿Qué significa tocarnos, acercarnos? ¿No? Nada, con la danza pienso mucho en eso, en esos temas. No, ni me acuerdo dónde empecé, pero bueno, acá estamos. Bueno, igual quiero decir que es muy hermoso que construyas todo este pensamiento sobre las danzas folclóricas, digo, es un pensamiento muy aireado, ¿no? Un pensamiento que trae frescura y que trae también probablemente esto de que no lo hayas quizás como muchos de nosotros, no lo hayas tenido desde chico al disciplinamiento de lo folclórico, digamos, no lo digo en detrimento, sino para nosotros es una carga pesada, digamos, es como es una herencia, es una memoria que amamos, pero que a la vez nos pesa a veces, ¿no? Que a veces nos pesa esto y a veces decimos, bueno, yo escuchaba el otro día el vivo de un docente de danza y decía, ya no quiero pensar más en lo folclórico y ya no quiero pensar más en lo nacional, porque te termina inhibiendo, te termina cercenando de tal manera y todo el tiempo estamos reflexionando y haciendo autocrítica y queriendo construir otro modo para nuestras danzas, que terminas diciendo, ay, la verdad, quiero llamarle de otro modo a esta danza que hago, porque si no, me traigo todo esta carga pesada, ¿no? Que uno la va teniendo ahí en el machaque desde la infancia, desde los actos escolares, desde las lecturas, desde el imaginario social y las instituciones que se construyen o que construyen ese imaginario social sobre lo folclórico. Por eso está bueno, digo, esto que traes de pensar lo folclórico y el medio ambiente, de pararte ahí, ¿no? De mirar eso, hace un desplazamiento, desplaza ese modo de pensamiento que quizás nos trae mucho pesar a un modo de pensamiento otro, en donde podemos ligarnos con un lugar luminoso de nuestras danzas folclóricas, un lugar que nos puede traer una nueva mirada, una nueva perspectiva y un aire fresco sobre lo folclórico, las danzas folclóricas, las corporalidades que propone la danza folclórica, ¿no? Por eso me parece que está bueno pararse ahí, y si bien hay una compañera también decía, bueno, pensar la danza folclórica me hace pensar en lo cultural, me hace pensar en el entorno, me hace pensar en el ambiente, me hace pensar en todo eso, en el género, digo, podríamos pensar pero también está bueno, al menos para analizar y para investigar, poner el foco en algo, ¿no? Poner el foco, y en esto poner el foco en la interacción con el medio ambiente o con lo no humano, para pensar ese nuevo modo, poner el foco ahí para encontrar un revés de nuestras danzas folclóricas, ¿no? Sí, sí, sí. No, exactamente, exactamente. Y es una forma, digamos. O sea, es una forma de buscar, es otra búsqueda, y es una forma. Y bueno, creo que Maril hizo bien para cuestionar y preguntar, bueno, ¿por qué decía medio ambiente? En realidad vimos, o sea,
Nuestra idea hoy, la consigna era folclore y medio ambiente, pero entramos en nación, entramos en género, entramos en un montón de otros temas, porque realmente todo está vinculado. No hay justicia social sin justicia ambiental. No hay medio ambiente sin humano, sin social, sin político, está todo conectado. Y el medio ambiente, y por eso también creo que el medio ambiente es un lugar muy interesante para entrar en ese cuestionamiento, porque existe tanta historia. O sea, por ahí yo me gustaría criticar o pensar el folclore eh, de otra forma, basado en el género y lo queer. Y es difícil en parte porque, bueno, por ahí no existe esa misma historia, ese mismo recorrido, por ahí existía y no es lo que recopilamos, ¿no? A mí me encantó en la charla de Martín Viveros, que también admiro un montón. No lo puedo. Bueno, ya estaba en Humahuaca, yo conocí a una bailarina que me pasó el contacto de Mariela y de Martín. Y Martín me dijo que estaba ocupado carnavaleando. Que yo en ese momento, que era el comienzo del carnaval, no sabía que eso era algo a tiempo completo. No, y después me di cuenta que empezás a carnavalear y es eso. Así que no lo pude conocer, pero sí lo voy siguiendo en las redes y nada, me parece muy interesante, muy zarpado todo lo que hace. En fin, que en la charla él habló de los diablos en Carnaval y cómo existía la posibilidad de que una mujer se haya vestido de diablo, no, que detrás de esa imagen masculino existiera o hubiera una mujer, alguien que se identificaba como mujer. Como que lo queer, al menos en respecto al género, en el folclore existe más por ahí en la imaginación. Y hay ciertos ejemplos, o sea, hay ejemplos de cómo salieron de normas de género. Bueno, si pensamos en la samba, la Pasto Verde, por ejemplo, bueno, podemos entrar en eso como otro tema, pero creo que es una base. O sea, el medio ambiente es una base, es una forma de entrar de buscar otros caminos y uno que es muy bien fundamentado, que realmente, o sea, existe, hay un millón de ejemplos, la gente, bueno, todos fueron agregando cómo nos movemos, ¿no? Cómo el carnavalito se bailaba, ¿no? Que no era un baile de salón, sino un baile que recorría los cerros, ¿no? Estaba muy vinculado a eso. De ahí vienen las formas, la forma de moverse, la forma de desplazarse. Em, bueno, también dijeron el guairamullo, las danzas zoomórficas, ¿no? Que por ahí en Argentina no hablamos tanto de lo zoomórfico, pero en otros países sí. En Bolivia, en Chile, siempre hablan de la conexión con, no sé, la cueca con los gallos, de, de interpretar a ciertos animales. Eso sí, como existe más en el discurso, diría yo, en otros países. Pero también tenemos ejemplos en Argentina. Eh, nada, así que Pienso mientras vamos hablando, me queda la pregunta siempre, digamos, pero me queda la pregunta de, digamos, la mayoría de la información que tenemos o que hemos vivenciado dentro de las danzas folclóricas está ligada a la creación de la Escuela Nacional de Danza en 1940, la institución Academia de Danza y los libros, los manuales. Pero previo a eso tenemos muchísimos años de danzas populares, de danzas folclóricas, de danzas colectivas, de danzas que nos identificaban, ¿no? Eh, pero como es tan fuerte ese registro y aprendimos tanto de ese registro y después de criticar ese registro de hacer la ruptura, pero ¿qué hay antes de ese registro, no? Un poco esto que decías de, bueno, que en la cuestión de género, antes de que nos dijeran de que la vinculación era heteronormada, ¿qué? Digamos, ¿qué había? ¿Cómo eran las danzas, no? Eso es lo que a veces nos cuesta saber o pensar o rastrear, y que está bueno entrar a rastrear qué otras informaciones tenemos de esas danzas. Y en esto pienso y spoileo y cuento de Gonzalo Reartes, que es con quien vamos a hablar el lunes. Él se preguntó eso y llegó y trató de indagar sobre las danzas calchaquíes, él es de Catamarca, y dijo, bueno, a ver, antes de este registro que tenemos sobre las danzas folclóricas y cuáles son las danzas de Catamarca,
¿qué había? Y empezó a buscar en archivo, ¿no? En fotos, en imágenes, empezó a buscar qué danza había antes de que nos dijeran que estas son las danzas de tu provincia. Y fue llegando a las danzas calchaquíes. Pienso en eso, pienso, y esas danzas están muy ligadas al medio ambiente o a la naturaleza. Pienso en el choique purrum, la danza mapuche, que está contando simplemente el ciclo de la vida del choique, está contando eso y es una danza, esto que vos decís, zoomórfica, y es una danza que está ligada pura y exclusivamente con la naturaleza. ¿Y cuánto de nuestras danzas están ligadas a los ciclos agrarios? ¿Y cuánta información que no fue recopilada en los libros y en los manuales y no fue recopilada por los folclorólogos que su trabajo fue maravilloso, pero fue ser senador, digamos, fue esto que dice Silvia Servini de poner en frasquito, cercenó mucho y en eso se perdió quizás esa relación con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo rastrear, buscar esas relaciones previas a lo que nos llegó de información, ¿no? No, te quedan como mil cosas para hablar. A ver. Sí, ok. ¿Dónde empiezo? Hoy. No, me encanta lo que decís, me encanta lo que decís, me encanta que entres en esos temas también, que busquemos otro registro histórico también. También que preguntamos, para mí siempre, siempre es importante ver qué información nos llega, por qué, ¿no? ¿Qué simboliza? ¿Por qué surgió? Y para mí, o sea, por eso es muy importante la historia también. Yo amo ver que siempre hay tanta discusión de qué es tradicional, qué no es tradicional, qué es cambiar el folclore, qué es nuevo, no sé qué. Amo que exista esa conversación porque siempre existió, siempre era lo que llamamos vieja guardia en el tango, o guardia vieja hoy en día. Antes era vanguardia. También con la danza clásica, lo que hoy llamamos justamente ballet clásico o danza clásico del periodo clásico. En su momento también estaba la pregunta de, bueno, eso me parece una desvirtuación de la danza. No, siempre existió esa pregunta y para mí es muy sano que exista eso. Así que siempre nos tenemos que preguntar qué son las fuentes, de dónde llegan, qué nos enseñan. Justamente María me hizo pensar mucho en eso, porque ella habló de Berruti, en su manual, un recopilador de folclore, y ella decía que hay en carnaval un paso de turista en el carnavalito. Y eso decía a un paso saltado. ¿Y por qué decía eso? Decía que existía, que estaba en los manuales, pero que en realidad para ella venía de otra danza, venía de la ercanchada. Y su teoría, o menos lo que dijo a mí, que posiblemente lo explicaba, era que ella o sea, dijo que por ahí Berruti vio al mismo tiempo un carnavalito y una ercanchada y pensó que los pasos de ercanchada eran parte de carnavalito. Es una cosa, es un detalle pequeño, pero nos hace pensar, ¿no? No son infalibles, así es la palabra. No tienen la verdad absoluta los manuales, ¿no? Y sabemos eso, y tenemos que preguntarnos eso. También que yo siempre me preguntaba en la clase de folclore tradicional, ¿por qué hay tanta improvisación en la chacarera, en la samba y en ninguna otra danza? O sea, ¿por qué hay tantas danzas que bailamos que decimos hay que bailarles de esta forma? Pero después, con la samba se va todo, o sea, tiramos por la ventana esa estructura, ¿no? ¿Por qué? O sea, la gente solo improvisaba con esas danzas. ¿Y a dónde iba a llegar con eso? Bueno, que justamente el folclore y la recopilación de folclore dejó afuera, en gran parte, y a propósito, a los pueblos originarios, ¿no? Que no formaban, eligieron el gaucho como símbolo nacional, pero no que era la única opción, no, era una opción consciente. Esto hoy en día en Nueva York, cuando bailan una chacarera, ni dicen, pero el gaucho neoyorquino, no sé qué. Yo digo, hay tantos modelos, hay tantas maneras de bailar, ¿por qué tengo que hacer el gaucho, digamos?
Em, y quería tocar esto porque, o sea, sí vamos hablando mucho de la historia y el contexto, pero para mí también tenemos que tener en cuenta siempre que la danza, un punto fuerte de la danza es lo simbólico, ¿no? Y me parece muy importante el folclore como símbolo. Y, por ejemplo, en las peñas, que yo decía en el otro vivo también, la presencia del huipala en las peñas, que me parece importante, me parece interesante, es un símbolo, pero también tenemos que saber qué hay detrás de eso. Y eso tiene muchísimo que ver con el medio ambiente y con esa idea de que no hay justicia social sin justicia ambiental. No hay justicia, no hay justicia para los pueblos originarios sin justicia ambiental, justamente porque sus luchas hoy en día son sumamente vinculados a lo socioambiental. Y de hecho muchas veces decimos luchas socioambientales. ¿No? Es una cosa buscar, reivindicar danzas y buscar esa historia, y es otra cosa apoyar hoy en día a esas luchas, que para mí es sumamente importante, esas luchas contra el extractivismo, contra la toma de tierras, contra la pérdida de autonomía, ¿no? Así que está buenísimo, para mí está buenísimo buscar esas historias, buscar ese contexto, pero siempre tiene que estar en el contexto contemporáneo, ¿no? ¿Quién se quedó afuera? ¿Quién dejamos afuera? ¿Y cómo podemos incluir a todos? Y de forma sustantiva, no de forma política, de forma social. No solo bailar sus danzas. O sea, siempre existía el concepto de que, bueno, vamos a estudiar las tradiciones de pueblos originarios, van a desaparecer y un pasatiempo de los élites va a ser reproducir ese discurso, esa idea siempre existía y para mí es un miedo y es no sé, algo que me asusta también, ¿no? Sí, tenemos que buscar esos símbolos, sí, tenemos que presentar esas cosas no sé, los corios, en los escenarios, en las peñas, pero también tenemos que preguntar qué está pasando ahora y qué luchas podemos apoyar y tenemos que apoyar. Así que bueno, quería agregar eso, quería que pensemos en eso también, no quería que pasara la charla sin mencionar eso, que me parece sumamente importante, no solo para la parte ambiental, sino la parte cultural, la parte nacional, ¿no? Cómo se construye la nación y las naciones. Eh, yo me implico, me involucro, porque también los modelos que tenemos en Estados Unidos inspiraron bastante al modelo argentino, digamos, el modelo de la nación y cómo había que construir la nación. Bueno, Bueno, nada. un poco, linkeo un poco también, esto es algo de lo que charlamos un poco con Silvia Citro en uno de los diálogos. Silvia Citro, antropóloga, ella trabaja con pueblos originarios y un poco, y ella trabaja con performance, y un poco pensábamos cómo no convertirte en un extractivista cuando vas a una cultura, la aprendes su danza y después te la llevas al escenario, ¿cómo no estar haciendo extractivismo, digamos? Es como una gran pregunta. Bueno, y un poco lo que charlábamos con Silvia Citro es, bueno, que sea un diálogo, que no sea que voy, aprendo, me llevo las danzas, las subo al escenario y me olvido que esa comunidad existe, sino que sea siempre desde el diálogo, desde una construcción colectiva, también pensar cuál es ese lugar el que le damos en el escenario. Bueno, un poco, ¿Cómo hago para eso es un poner gran corazones tema. ahí y todo? Sí, no. Ese es No. todo un tema para pensar la ética, una ética también, que tenemos que pensar una ética sobre cómo afrontamos ese, eh, el pensar, el conocer, el transitar las danzas de los pueblos originarios, que sabemos que es algo que tenemos que reconocer y reivindicar dentro de nuestras danzas folclóricas, pero cómo hacerlo sin caer en un extractivismo, ¿no? Sin caer en hacer un recorte, en succionar algo de una cultura, en que pierda el contexto, en que pierda también su producción de sentido, ¿no? Que esas danzas no son danzas hechas
solamente para divertirse, sino que son danzas que producen un sentido en una comunidad. Entonces, si yo la extraigo de ahí, ¿qué queda, digamos? ¿Qué hago con esa danza? ¿No? Pero bueno, eso es un poco también, es algo que también hay que pensar cuando pensamos estas relaciones con el medio ambiente y pensamos como en estas búsquedas, ¿no? Eh, pero me parece que ahí lo alentador o lo lindo, y ya para que no nos quedemos solos charlando acá, ya se quedaban solos hablando de la vida, del medio Bueno, ambiente. bueno. Para la gente de YouTube, Este, em, es como, bueno, pensar que lo folclórico, que la danza folclórica, que nuestro recorrer, nuestras danzas, son una llave, ¿no? Una llave, un cerro, algo para mirar de otra manera, nos pueden dar un otro modo de mirar nuestra vinculación con la naturaleza, con el medio ambiente, con el entorno, con el paisaje, con la pacha, digo, como reconocer que eso está y que aquí estamos, dice Marilia, vamos Marilia, te estás los aguantando ñoños, 2 horas, casi vamos. 2 horas de diálogo. Gracias, Eh, Marilia, gracias, José. Puro brasilero. y un poco, ¿no? Bueno, hemos pasado como por muchos lados, ¿no? Pensar digo, para ir como recalculando, ¿no? ¿Cuáles serían esas llaves para pensar el vínculo de danza y medio ambiente? Una posibilidad, como decían algunas compañeras, los movimientos que hoy se dan de... ay, se cortó, viene, se va la señal. Yo estoy. Ahí está, ahí volvió. Bien, se había cortado. Algunas llaves para pensar este vínculo de danza folclórica y medio ambiente. Algo posible es lo que traía la compañera de los nuevos movimientos culturales o artísticos que apoyan causas socioambientales, ¿no? Como una posible mirada. Otra posible mirada es recorrer las danzas y qué información tienen sobre su corporalidad, sobre los movimientos, cómo se vinculan con el medio ambiente o la naturaleza. Otra posible mirada es pensar las poéticas, la poesía, las canciones que nos traen información sobre ese vínculo con el medio ambiente. Otra posible mirada es pensar previo a las danzas nativas, a los manuales, cuál era la relación de la danza y el medio ambiente, qué significa, y acá voy a linkear con Marilia y su trabajo, qué significa bailar en patas en un patio de tierra, cuál es esa vinculación de la planta del pie con la tierra que se afianza o que evoca todo ese vínculo. Bueno, nada, me parece que hay un montón de posibilidades de pensar lo folclórico, la danza folclórica, y su relación y una perspectiva de ver el medio ambiente, para ver o sentir el medio ambiente. Yo quería, buenísimo, buenísimo, nada. Me parece importantísimo todo lo que decías. Yo quiero partir de ahí también para decir, o sea, esas son como las conexiones históricas que tenemos. Perdón que se me está trabando el castellano. Eh, suele pasar. Em, que ahí en toda la charla reconocemos que, ¿no? que tenemos toda esta materia prima tan rica, ¿no? en la tradición folclórica de esa conexión con el medio ambiente, pero también tenemos tantas formas de aplicar eso, ¿no? de usarlo hoy en día, en las luchas, en el baile, en la danza, en el escenario, en la baile social, ¿no? Tenemos tantas posibilidades, y para ir como comentando algunos también. Eh, por un lado tenemos en lo personal o en la pareja, no, cómo bailamos, ¿no? ¿Qué expresamos? ¿Qué pensamos cuando bailamos? Eh, ¿Cómo nos movemos? ¿No? Por ahí antes se inspiraban en el medio ambiente y por qué no hoy en día también. Por ahí tenemos otro entorno, ¿no? Y no podemos inspirarnos en eso también. O sea, puede ser una fuente de inspiración. También
Yo hablo de esto bastante, en parte por el rol que ha tenido el folclore, pero hay un concepto que se llama solastalgia, que se usa hoy en día, sobre todo con tanto cambio ambiental, para nombrar a la angustia con ese cambio de medio ambiente, de entorno que estamos viviendo, que es una realidad que sí queremos proteger nuestro medio ambiente, nuestro entorno, queremos cambiar las cosas, pero también estamos enfrentando a esa realidad, que tenemos que vivir con eso, tenemos que lidiar con ese cambio. Y tiene un impacto y una implicación muy fuerte para la salud mental. Y lamentablemente es algo que tenemos que reconocer y tenemos que ver cómo vivimos con eso. Y yo creo que, y en lo político, y sé que es algo político mío, pero no creo que haya salida individual, ¿no? Para mí la salida es colectiva, sí o sí, ¿no? Y como dije en el otro vivo también, no es que los políticos nos van a salvar, ¿no? Tiene que ser popular, tiene que ser colectivo. Bueno, justamente el plan para parar los incendios en Córdoba era esperar la lluvia, parar un poco, ¿no? Bueno, vi el tweet, no me acuerdo quién era, que dijo, bueno, gracias a Dios que llegó la lluvia y no sé qué era. O sea, nada, espantoso. Es nuestro gobernador. Vamos. Em, y en parte por eso el folclore o la danza popular, para decirlo de una forma más amplia, puede tener un rol muy importante, ¿no? Porque esa lucha, esa salida tiene que ser popular y tiene que ser colectiva. Y eso es el punto fuerte del folclore, justamente, ¿no? Y desde dónde viene, sea la nación o sea el medio ambiente, viene de lo popular y la fuerza de lo popular, del pueblo. Em, Está eso respecto a la solastalgia, ¿no? Que el folclore puede ser una forma de terapia también, ¿no? De mantener esa conexión, que nosotros para la salud necesitamos esa conexión con el medio ambiente, con la naturaleza. Justamente estamos viviendo ahora en cuarentena, o sea, encerrados, ¿no? Y alguien en el otro video decía que sí, hay más gente que está cultivando, que tiene, aunque sea una plantita en casa, te ayuda un montón. No, yo tengo hasta una plantita falsa, pero hasta eso me ayuda, ¿no? Da otro aire al espacio, ¿no? Necesitamos eso. Y en parte el folclore nos puede brindar eso y esa terapia colectiva, ¿no? Y construir y apoyar comunidades, pero también es un lugar para investigar y para pensar cómo ha sido ese cambio en el pasado. Si pensamos en la urbanización, la forma de que la gente se tuvo que ir, no tuvo que dejar el campo, tuvo que dejar su naturaleza en toda Latinoamérica, ¿no? Y yo también antes mencioné la chacarera Añoranzas, que justamente habla de esa experiencia. Y podemos pensar en el folclore como eh, también llegando a las ciudades de una forma de mantener esa conexión, ¿no? De una forma de resguardar nuestra comunidad, nuestra salud, ¿no? Eh, Así que está eso, dije su nostalgia, dije, bueno, esa historia. Eh, Otra forma de pensar, obviamente, y otra forma, o sea, un espacio para pensar, eh, y una forma eh, de guiar las luchas que no sea solo la ciencia, ¿no? Porque necesitamos muchas formas de pensar, muchas formas de vivir en este mundo. Bueno, ahí ya me pierdo el hilo, así que... Pero Sí, sí, quería agregar esa parte. me parece que esto que traes, que decís, de poder generar otro modo de pensamiento y valorar ese otro modo de pensamiento, un modo de pensamiento que está ligado a la naturaleza, revalorarlo, me parece que es súper interesante y que eso nos va a dar un puntapié para pensar que nuestra danza, eh, las danzas que emprendemos, la danza escénica o la danza
que se suma a una lucha socioambiental, pueda ser una danza que, que genere otra vinculación con la naturaleza y nada, nuestras danzas folclóricas tienen mucho esa información, la tienen, están construidas desde un urdimbre con la naturaleza, que por más de que la hayamos querido fragmentar o se haya querido cercenar, está ahí. Entonces me parece que es como tratar de recuperarla, de ponerla en palabras. Por eso digo, es súper interesante que te dediques y lo hagas y lo investigues y lo escribas y salga en libro, digo, porque me parece que nos da la posibilidad de traer, de poner en evidencia algo que está en la matriz de nuestras danzas y que es la conexión con el medio ambiente. Y en Yo algo, esto, perdón, algo cortito que quería mencionar, también pensando en eso de las formas de conocimiento y las formas de compartir información también, que ahora me gustaría como trabajar o sea, un trabajo, otro proyecto, que también dejo la invitación a los que nos hicieron el aguante, que siguen ahí. Em, que yo antes hice un proyecto era como una etnografía, em, con el tema de cómo los latinos en los Estados Unidos vivían el cambio climático y el cambio medioambiental. Y me gustaría hacer algo parecido con el folclore, que sería, porque yo pensaba, bueno, yo estoy trabajando, yo estoy investigando esta conexión, ¿cómo lo voy a publicar yo? ¿Cómo lo voy a compartir yo? Y no, es algo que tienen todos, ¿no? Que hay muchos, hay muchísimos, hay muchas personas en el país que pueden y que hablan de esa experiencia. Yo me gustaría hacer como testimonios, por ahí hasta como una cuenta no me roban la idea, como una cuenta de Instagram, como una cuenta de ya, Instagram, lo dejo ahí claro, no, para que sepan. cerrá acá el vivo y Claro, empezás a hacer la ya, cuesta de Instagram. lo digo al universo para que empiece ya a hacerlo. Pero me encantaría No, no, tener como no. testimonio. Cerrás el vivo y si puede ser que se llame solastalgia, porque me encanta la palabra, esa idea de nostalgia y soledad y el medio ambiente me encanta, así que ya después que salís de acá, haces la cuenta y empezás con los testimonios No, yo tengo sobre un esta nombre, pero relación. no lo voy a decir. No lo voy a decir ahora. para que- Pero me encanta esta idea de no. pensar en testimonio, de pensar en relatos, de pensar en Que es otra parte del folclore que no pensamos. No, pensamos siempre en la danza. Y por ahí también porque o sea, es algo muy accesible, que no hace, o sea, uno no necesita em, ningún material, digamos. O sea, si hay alguien que sabe bailar y hay cuerpos, bailamos. No, no es como otros artes que sí, por ahí necesitamos herramientas, necesitamos, o sea, materia prima, necesitamos algo. O sea, nuestra materia prima es el cuerpo. Em, pero me encanta pensar o sea, amo los cuentos, amo las historias. em, y eso también me encantaría como incorporar en esto, ¿no? O sea, podemos alimentarnos de eso, podemos inspirarnos en eso, ¿no? Porque hay tantos cuentos, tantas ideas, tantas historias que no estamos contando, ¿no? Que existen en el país, pero también, bueno, también por el rol central que ha tenido lo académico, los manuales y también Buenos Aires en la difusión del folclore y bueno, ni hablar de las academias. Eh, a veces perdemos eso. Pero a mí acá me encanta, pero me encanta, no sé, hablando con o sea, en la calle o cualquier amigo, saber qué historias les contaban sus abuelos. Y hay amo esas historias, las amo y hay tantas acá, hay tantas y sirven tantos roles y hay, no sé, es una riqueza que por ahí no. eh, Hay cierto que sí, que tenemos más presentes, ¿no? Sí, tenemos la Telecita, em, Cubo, o sea, hay como varios que sí tenemos como más ahí presentes en el movimiento folclórico, pero hay tantos y de antes, de ahora, el futuro también creo, y nada, me encantaría como incorporar eso y incorporar nuestras propias historias. Nada, te dejo la palabra.
No, hacelo el proyecto. Bueno, ahí Manela dice, solastalgia, nostalgia del sol. Sí. Bueno, algo que antes de que me olvide, te lo digo ya que estamos hablando acá, es también conectarte, Marilia, corroborarme si esto es así. Acá hay una compañera que también es bailarina, Guadalupe Sardoy, que está haciendo también su tesis de antropología con este movimiento de Somos el Monte que Marcha, que surge desde de compañeras que deciden marchar en las primeras marchas que fueron muy masivas, eh, contra el desmonte y a posterior, en contra de una autovía que iba a pasar por toda la zona de Punilla y que iba a destrozar monte, que se pudo parar. Este, y realmente se pensó desde llamar a cuerpos que bailen, y se hizo una secuencia de movimiento muy sencilla con 4 ritmos, y desde eso que era tan sencillo que se proponía para esa marcha se volvió el ícono, ¿no? Se volvió la imagen, digo, lo que salió al otro día en La Voz del Interior, que es nuestro diario acá en Córdoba, eh, que es nuestro diario que lee todo el mundo, este, La Voz del Interior, lo que salió en la tele y lo que se recopila sobre las marchas y se siguen haciendo notas, es la imagen de todos esos cuerpos bailando, que tenían una secuencia de movimiento con 4 ritmos súper sencillas, pero que evocaban ese vínculo con la naturaleza y que buscaban esa idea de dar un poco de voz al monte. Somos el monte que marcha, que danza, esa idea de dar voz al monte a partir de los cuerpos. Me parece que ahí hay una clave también para pensar. Total, Y total, todo, nada, total, todos estos total, relatos pueden ser parte de tu investigación. total. No, es lo que, parte de lo que estamos pensando todos, ¿no? Y algo que existe. No, yo, o sea, sí estoy investigando, pero tampoco es algo como muy estructurado, digamos. O sea, me dieron la beca y yo, de hecho, quería hacer algo muy estructurado. No, yo quería entrar en una maestría, hacer un doctorado, no sé qué. Y la directora de danzas de ahí me dijo, Nick, tomá la beca y disfrutá. ¡Qué No, suerte! yo como, listo, bueno, voy para carnaval, ya estamos. Em, Y te agarró la pero pandemia. o sea, tenía razón, que no es solo ponernos en la biblioteca a estudiar, no sé qué, leer y encerrarnos en lo académico, no es vivir, es ver lo vivencial. Y eso también es un mensaje que siempre quiero resaltar, sacar para todos, ¿no? Que hay tantas formas de saber y es válido, todo es válido. Las historias que te contó tu abuela son válidas, ¿no? Y son parte del conocimiento. Y son resguardo, no solo es lo que los científicos te dicen no sé, las Amazonas, ¿no? Todos tenemos esas historias, todos tenemos esos conocimientos, y para una cosa u otra, o de un lado a otro, todo es válido. Y, y nada, eso para mí es algo muy importante para todos, y me parece muy importante que todos pensemos en eso, ¿no? Y qué bagaje o qué herencia cultural tenemos, y como todas esas conexiones. Me Eh, encanta. Voy nada, quería pensando, decir eso. voy pensando en mi tío que es de Catamarca y en sus viajes y en su modo de pensamiento tan ligado a la naturaleza. Pienso en cuando vas al pueblo, tenés que pasar por una parte que se llama La Stébila, que tiene muchas curvas, y en esas curvas, en eso, hay un montón de cardones, muchos así, es como ves uno al lado del otro y están como muy prolijitos, parece que estuvieran como sembraditos, digamos, y, y él siempre decía, bueno, esos cardones representan a todos los indígenas o los originarios que mataron en estos cerros, ¿no? Y esa idea de ese cuerpo que se hizo cardón. Es una cosa bellísima y es parte muchas veces de los relatos Amo, que vamos escuchando. amo, amo. Eh,
Total, Bueno, total, ya total. estamos por llegar a la segunda hora, ya esto es un despilfarro, un desparramo, ya Está bien. es un Abro otro despilfarro de vinito y palabras. seguimos. Está bien. Bueno, gracias por este hermoso diálogo, gracias por traernos esta data, gracias por traernos este aire fresco para pensar nuestras danzas folclóricas, una perspectiva. Eh, Estamos en contacto para contarnos historias, para relatarnos, para construir nexos. Me parece que es una investigación o es algo que es necesario, digo, es necesario. Lo emprendiste, no sé si hay alguien más, la verdad que no conozco, quizás haya otras personas investigando, pero la verdad que de todo el recorrido que he hecho, no conozco otra persona que esté pensando específicamente en este vínculo y en esta forma de interacción, entonces me parece que es algo muy necesario. Así que te aliento y si pudiera aportar todo lo que tenga para aportar y siempre que se me ocurra alguien con quien conectarte y una idea y algo que leer, allá va porque me parece muy, muy necesario este recorrido. Nada, yo súper, pero súper agradecido. Bueno, a vos por la invitación, también a todos que nos acompañaron. También si vemos el video después, si estás viendo después, te saludo ahora. Em, pero nada, también, o sea, gracias a vos por gestionar, por brindarnos este espacio para ver que hay tanto pensando con tantas otras formas de pensar y vivir, no solo el folclore, sino la vida, el mundo, la naturaleza, o sea, lo que sea, que a veces, no sé, quedamos tanto con el discurso oficial, hegemónico, que olvidamos de pensar en nuestras propias historias, en nuestros propios recorridos, y por eso digo que son válidos, son importantes, y me encantó, como sigo repitiendo, me encantó, o sea, ver todo en YouTube, dejar en Netflix para ver que fueron charlando y pensando y repensando y naufragando y volviendo a construir en estos meses, así que nada, gracias a vos por dar el espacio, para hacernos sentir menos solos también. Nada, me parece buenísimo, pero buenísimo. Y nada, gracias a vos y a todos que van acompañando. Gracias, gracias a los que aguantaron, a los que están ahí del otro lado, muchas gracias, los saludo, los saludamos. Les vuelvo a contar que el lunes vamos a estar charlando con Gonzalo Reartes a las 8. Gonzalo Reartes es de Catamarca, profe de varias carreras de danza ahí y tiene un trabajo de investigación súper interesante sobre las danzas calchaquíes y todo un pensamiento construido sobre las danzas folclóricas muy interesante y que hay algo que yo vengo rescatando de este naufragar la danza, que es, bueno, venimos construyendo mucho pensamiento que no es desde la centralidad, ¿no? Estos libros y estos manuales nos llegaron desde Buenos Aires, si bien fueron a recopilar a las provincias, pero fueron desde Buenos Aires y nos los devolvieron desde Buenos Aires para contarnos cómo teníamos que bailar, ¿no? Eh, y ahora, digo, todo esto, este ciclo de naufragar la danza nos ha llevado por diversos rincones del país, por un montón de provincias y de lugares y de paisajes y de recorridos y de perspectivas nuevas. Y digo, bueno, hay algo de esto que es periférico o no central o no hegemónico que también está construyendo otro modo de pensar las danzas folclóricas y me parece que entonces le quita como ese poder, esa hegemonía, esa voz oficial, como vos decías, esa voz que siempre nos dijo cómo teníamos que danzar. Así que me parece súper interesante eso también, ¿no? Mira, ahora estamos hablando con un neoyorquino, con un neoyorquino hablando sobre nuestras danzas desde Salta. Eh, Digo, bueno, en esto, ¿no? Corrernos, desplazar ese lugar de la centralidad de Buenos Aires también es muy interesante, si bien también en Buenos Aires se están construyendo nuevas perspectivas, también, pero revalorizar también lo que se está construyendo desde otros rincones.